Continúo con el repaso, me quedé en crisis epiléptica. Bueno, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre crisis epiléptica generalizada de un síncope? A las crisis epilépticas generalizadas también se le llaman grand mal, y las crisis de ausencia se le dice petit mal también. Entonces acá iba a revisar mi mapa mental, en donde está todo separado, crisis, etiología, los tipos es importante saber, los niveles de diagnóstico, estudios complementarios, bueno, anamnesis también, porque eh, hay diagnósticos diferenciales que se tienen que o sea, la anamnesis tiene que estar guiada para los diagnósticos diferenciales que son importantes, ¿no? Primero, a ver, definición. Definición, traté de acordarme en el video pasado, pero lo dije todo mal, pero a ver, ¿cómo era? Es cuadro producido por descarga excesiva de neuronas cerebrales. Era una hipersincronización. Esto es lo que había dicho. Hipersincronización. Que es descargas excesivas. Esa es crisis epiléptica. Descargas excesivas por hipersincronización. Por descargas excesivas de las neuronas en las neuronas cerebrales. Entonces la etiología puede ser variada, puede ser por ACV, trauma cerebral, encefalopatías metabólicas, como encefalopatía hepática o síndrome urémico, trastornos hidroeléctricos, hipoglucemia, esta hipoglucemia es importante para el diagnóstico diferencial, síndrome de abstinencia, intoxicaciones e infecciones, como meningitis, ¿no? Rigidez de nuca. Siempre asociar meningitis con rigidez de nuca. Y bueno, la hipoglucemia con pedimos la glucemia, ¿no? ACV, trauma cerebral, encefalopatías metabólicas, hepática y síndrome urémico, trastornos hidroeléctricos, hipoglucemia, síndrome de abstinencia, intoxicaciones, infecciones. Esa es la etiología. Los tipos son 3 tipos. Cuando solo está afectado un hemisferio se dice que es focal. Focal, un hemisferio. Si está afectado en los 2 hemisferios, entonces es generalizado. Está grand mal, es la epilepsis motora, tónica clónica, que es la más frecuente y es la que todos conocemos, ¿no? Y también está de inicio desconocido porque no se sabe, ¿no? Entonces la focal y la generalizada tiene de inicio motor, inicio no motor. Motor es porque va a haber movimientos, ¿no? Automatismos, atonía, clónica, espasmos mioclónicas, tónicas. Y el no motor son sobre todo autonómicas, ¿no? Como va a haber, puede ser emocional, sensorial, cognitiva, detención del comportamiento. No motoras, ¿no? Y en generalizadas igual, la más frecuente era tónica clónica, que es la grand mal, y la no motora, ausencia, crisis de ausencia, que es petit mal. Petit mal. Después está atípica, típica, mioclónica palpebral. Y las desconocidas también en motor, no motora, tónica clónica y no clasificada. Entonces, estas dos, inicio focal, inicio generalizado, ¿cuál es la diferencia? Es que la focal está afectada un hemisferio y la generalizada está afectado los 2 hemisferios. La generalizada es la más frecuente, la tónica clónica, que es grand mal, y esa es la que están diciendo en la pregunta que se tiene que diferenciar, ¿no? Del síncope. ¿Cuáles son las diferencias con el síncope? Entonces se tiene que saber que la crisis epiléptica es diferente a la enfermedad, a epilepsia, ¿no? Eh, Epilepsia como enfermedad es diagnosticada cuando, cuando eres chico. Entonces, una epilepsia, enfermedad, como enfermedad,
tiene que cumplir uno o más criterios de estos tres. Uno, dos, tres. Entonces, se clasifica como una enfermedad cuando hay dos crisis eh, no provocadas, separadas por más de 24 horas. Dos crisis no provocadas, separadas por más de 24 horas. O sea, con no provocadas se refiere a que no hay una intoxicación, no hay traumatismo, no hay un trastorno metabólico. O sea, si no hay esto provoca epilepsias, ¿no? Entonces, si no hay ninguna de estas cosas y hay dos crisis no provocadas con separación más de 24 horas, entonces se dice que es una enfermedad epiléptica. Después también si hay una crisis aislada con aumento de probabilidad de reaparición, ¿no? Acá puse tumor. Y diagnóstico de síndrome epiléptico. Esto se hace cuando es en infantes. Esto se diagnostica en infantes, que también sigue otros criterios que no se tienen que saber, ¿no? Pero cuando hay dos crisis eh, separadas, más de 24 horas no provocadas, o cuando hay una crisis aislada con más probabilidad de reaparición, se dice que es una enfermedad epiléptica. Entonces no es una crisis epiléptica igual a la enfermedad epiléptica, ¿no? La crisis epiléptica era cuadro producido por descargas excesivas de neuronas cerebrales, lo que vendría a ser la hipersincronización. Entonces también tenemos que diferenciar de el estado epiléptico. ¿Y qué es el estado epiléptico? Es cuando hay crisis generalizada, o sea, grand mal, mayor a 5 minutos. Cuando hay dos o más crisis generalizadas sin recuperación completa de la conciencia entre ellos, hay un estado epiléptico, que es una emergencia, se califica como una emergencia médica. Entonces son dos cosas que tiene que cumplir, o una de las dos cosas que tiene que cumplir el estado epiléptico es cuando hay una crisis generalizada que dura más de 5 minutos, o hay dos o más crisis generalizadas que no hay una recuperación completa de la conciencia entre ellos. Tipo, entra en una crisis y luego está así medio dormido y luego otra crisis. Y bueno, sí. Entonces, en la anamnesis tenemos que enfocarnos en, en hacer estos diferenciales, ¿no? Entonces preguntamos intoxicaciones, ¿no? Fármacos, si usa drogas de abuso, para saber si hay abstinencia o está intoxicado, si tiene enfermedades previas, ¿no? Como diabetes, para saber si está medicado, sobre todo en la 1, ¿no? Si las personas que hacen hipoglucemias es por medicación, por insulina. Si tiene antecedentes familiares, ¿no? Después los estudios complementarios, etcétera, ¿no? Si ha tenido un trauma o reciente, ¿no? Estudios complementarios, se piden los humorales, glucemia, hasta para descartar hipoglucemia. Se puede hacer un electroencefalograma. Esto se hace de rutina en la primera crisis, ¿no? Pero un trazo normal no va a ser excluyente del diagnóstico. El electrocardiograma se hace de rutina en la primera crisis, pero no es excluyente. No excluyente, si es que está normal. Una resonancia es de elección y la tomografía, esta sí se hace en urgencia. Entonces los niveles de diagnóstico es semiológico para cuadros imitadores, ¿no? Que son los diferenciales. Síncope también tenemos que hacer una diferencial. Esto es lo que ahora vamos a responder. Hipercinesias, ¿no? Porque tanto en las generalizadas como en la focal hay movimientos que son hipercinesias, pues son movimientos tónica o clónica, sobre todo clónica y mioclonías, ¿no? Que son movimientos anormales. Puede ser en hipercinesias. Después ataque isquémico transitorio,
que es como una ACV, pero se resuelve en menos de 24 horas o en minutos, pero tiene los mismos síntomas que una ACV, pero se resuelve, ¿no? En menos de 24 horas. Narcolepsia, cataplegia, que es cuando es un trastorno, esto es lo mismo, creo, un trastorno del sueño. Anamnesia global transitoria y cuadros psiquiátricos. Algunas personas pueden fingir, ¿no? Después, tipo de crisis, focal, generalizada, desconocida. Entonces, semiológico podemos identificar eso, ¿no? Focal, generalizada, desconocida. Y estos son los cuadros imitadores, que son síncope, hipersinencias, cuadros psiquiátricos, narcolepsia, ataque transitorio, disquémico transitorio. Y después, el segundo paso es establecer su tipo y etiología, que es la semiología más estudios complementarios. Entonces en la semiología hacemos la anamnesis, examen físico y hacemos los diferenciales y clasificamos, ¿no? Tipos de crisis. Y luego para saber el tipo y la etiología, semiología más estudios complementarios. Y tercero, encuadre del síndrome epiléptico. Bueno, este es el resumen que decían las diapositivas. Acá. En las crisis focales, esa era la diferencia era que la focal estaba solo en un hemisferio, las generalizadas en los dos hemisferios, pero acá también desarrollé un poco más, que dice, crisis focal, conciencia... claro, sí. Esto, ¿no? Que puede ser conciencia preservada, conciencia alterada. Como dice su nombre. O sea, cuando está alterada es cuando se clasifica como compleja y cuando está preservada se clasifica como parcial. Parcial y la general es total, si no me equivoco. Bueno, esta es parcial. Crisis parcial, conciencia preservada simple y la conciencia alterada es compleja. Entonces, ¿cómo es que cómo es una epilepsia focal con conciencia preservada? Estas son las manifestaciones. Puede ser cognitivas, puede ser emocionales, automáticas, motoras, marcha jacksoniana. La marcha jacksoniana también se ve en síndromes, también es diferencial para síndromes lobares, si mal no recuerdo. Bueno, acá puse que era área epileptógena. El área epileptógena se ha extendido desde el área motora de la mano hasta la cara. Lo que yo entendí era que la marcha jacksoniana comenzaba, digamos, desde la punta del dedo y hasta iba subiendo, iba abarcando el brazo, luego el antebrazo, el brazo y luego llegaba hacia la cara, ¿no? Pero no estoy segura. Acá puse esto, marcha jacksoniana. Espero no me lo pregunten porque no sabría cómo es desplayarme, ¿no? Voy a explicarlo de una forma coherente. Voy a buscar en Google qué dice marcha jacksoniana. Marcha jacksoniana. ¿Qué es esto? Bueno, acá hay un videito, pero no lo voy a ver porque es largo. Sí, bueno, tal vez después lo chequeé y lo repasé otra vez, pero es eso. Acá dice, al modo de caminar característico de ciertas crisis motoras se denomina marcha jacksoniana, y también describió el estado de fuga que tiene lugar en las crisis psicomotoras de origen temporal. ¿What? También llamada convulsión jacksoniana, es de tipo convulsión parcial simple. En este contexto significa que los pacientes no pierden la conciencia, me imagino que dice, pero le di clic. No pierden la conciencia. Parcial significa que el disparo anormal de las neuronas solo se produce en una parte del cerebro y en consecuencia el movimiento o la sensación anormal se limita
solo a una parte del cuerpo. Los rasgos característicos de la marcha jacksoniana son que solo se produce en un lado del cuerpo, se progresa siguiendo un patrón predecible desde las sacudidas o la sensación de hormigueo o debilidad en un dedo de la mano, un dedo gordo del pie o en las comisuras de la boca, y luego se extiende durante unos segundos a toda la mano, el pie y los músculos faciales. Bueno, es eso. O sea, dice, progresa siguiendo un patrón predecible desde las sacudidas o la sensación de hormigueo, debilidad en el dedo de la mano, de un dedo gordo del pie o la comisura de la boca, y luego se extiende durante unos segundos hasta toda la mano, todo el pie. O sea, va aumentando, va migrando y va abarcando más lugares. Bueno, eso es la marcha jacksoniana. Claro, puede ser con conciencia preservada, es parcial simple, y aquí podemos mencionar a la marcha jacksoniana. Crisis focal, parcial simple con conciencia preservada. Y con conciencia alterada es parcial compleja, se pierde el estado de vigilia y se desconecta del entorno. Acá puede aparecer automatismos, muecas, gesticulaciones, repeticiones, es menor a 3 minutos, y existe una fase posictial que es después de, ¿no? Que puede ser somnolencia, confusión, cefaleas también. Y hay una amnesia anterógrada que es cuando no recuerda nada que pasó durante la crisis. Fase posictial y anemia anterógrada. Bueno, rápido. Después acá está. Crisis tónica clónica es la más frecuente, ¿no? Es el Grand Mal. Grand Mal es la más frecuente. Entonces, pródromo sin aura, o sea, previo, ¿no? Periodo previo es sin aura, va a ser una crisis parcial previa, es bueno, sin aura dice, sin aura. Entonces, crisis tónica clónica, que es la más frecuente, es sin aura y va a haber una pérdida brusca de la conciencia. Entonces se va a dividir en fase tónica, clónica y fase posictial. Tónica, clónica, fase tónica. La primera fase dura segundos, la segunda fase dura minutos y la tercera fase dura minutos a horas. ¿No? Esto es después, posictal. Tónica, clónica, segundos de 10 a 20, fase clónica de 30 a 90 segundos, y en la fase posictal podía durar un minuto a horas. Dolor de cabeza, también era somnolencia y confusión, confusión. Entonces, acá que puedo leer de la fase clónica, pérdida rápida de la conciencia, pérdida de la postura, puede haber gran riesgo de lesión dependiendo de la actividad, breve flexión de brazos, los ojos se desvían hacia arriba, extensión de la espalda, cuello, brazos y piernas, pero hay una breve flexión, ¿no? de brazos. Hay lagrimeo involuntario o llorar, crying out from contractions of respiratory muscles. Crying out. Bueno, from contractions of respiratory muscles. Involuntary crying out. Eso no sé cómo traducirlo. Bueno, shallow respiración leve, cianosis, y termina con temblores que gradualmente se detienen y comienza a los movimientos clónicos, ¿no? Entonces hay una breve flexión de los brazos, luego extensión de los brazos, cuello, columna, nuca, después respiración leve, y después esto dura solo segundos, 10 a 20 segundos, y es cuando se pierde la conciencia rápidamente y puede lastimarse. En la fase clónica, que dura 30 segundos a 90 segundos,
Es breve, violenta, generalizada, flexión generalizada, contracciones alternantes con, con progresivas relajaciones de los músculos largos. O sea, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Hay cianosis, te puede morder los cachetes o la lengua, puede haber salivación o con espuma, puede perder el control de los esfínteres, ¿no? Eh, y termina con una inspiración profunda y una relajación de los músculos. Claro, es contracción, flexión, contracción, flexión, cianosis, salivación, se puede morder la lengua. Y en la fase posictual dura minutos a horas. Esta es la más dramática, ¿no? La fase clónica. La fase tónica es cuando se cae, pierde la conciencia. La fase clónica es cuando está todos los movimientos. Flexión y luego contracción de los músculos respiratorios y extensión. Y acá posictial es dolor de cabeza, confusión, le de los músculos, fatiga. Es como, siente como que se durmió y despierta refrescado. Bueno, ¿qué más? Signos. Estos son los dos signos que puede haber en un importantes, ¿no? La mordedura de lengua, que este es un signo de crisis clónica tónica, es sensible pero específico. Es tiene baja sensibilidad y muy específico. Y la incontinencia tiene igual, baja sensibilidad y muy específico. Entonces los signos son incontinencia urinaria y mordedura de la lengua. ¿Y qué es síncope? Síncope también es más larguito, ¿no? Lo tengo en mi cuaderno. Entonces, el síncope se define como la pérdida brusca de la conciencia, pero con recuperación completa. Y dura segundos, no dura minutos. Menos de 3 a 5 minutos. ¿No? La crisis epiléptica dura, si es por la generalizada, dura después, dura más de 90 segundos, pero tiene una fase posictal, aunque puede durar minutos a horas. Bueno, entonces el síncope puede ser por reflejo, que es neuromediado, puede ser ortostático y puede ser cardiogénico. Entonces el síncope reflejo, acá dentro de esta clasificación está el reflejo vasovagal, también está situacional y el síndrome del seno carotidio. Entonces el reflejo vasovagal es por estrés ortostático, estrés emocional, y el situacional también. Puede ser cuando está misionando, cuando está defecando, cuando tiene tos, estornudo, risa, postprandial o post ejercicio. O sea, puede ocurrir el síncope. El ortostático es por hipotensión. Es por hipotensión. Puede ser por insuficiencia autonómica primaria, como fallo autonómico puro o enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy. Insuficiencia autonómica secundaria por diabetes, alcoholismo, amiloidosis, lesión medular, uremia. Por fármaco, vasodilatadores, diuréticos, antidepresivos, antipsicóticos, etc. También el ortostático, como es hipotensión, puede aparecer por depresión del volumen, hemorragia, deshidratación. Y los diferenciales son... los cardiogénicos. El cardiogénico es el más importante porque este es peligroso, ¿no? Es por presencia de arritmias o enfermedad estructural. En arritmias tenemos que pensar en bradicardia o braquiarritmias, taquiarritmias o reflejo de Benzold-Harish, que se desarrolla después de una isquemia aguda de miocardio. Entonces los diferenciales son epilepsia, drop attack, que esta se desarrolla por insuficiencia vertebrovascular transitoria,
que va a pasar, acá dice epilepsia o inestabilidad vestibul- vestibular, crisis otolítica y tiene pérdida, sin pérdida de la conciencia. Después hipoglucemia, como mencioné acá ahora en crisis epiléptica, pseudosíncope, esta es psicógena o psicógena. Después hiperventilación con hipocapnia, intoxicaciones, caídas, con posterior pérdida de la conciencia en TEC, ACV, eh, narcolepsia, cataplexia, justo los que mencioné acá, ¿no? Una crisis epiléptica tiene más o menos los mismos diagnósticos diferenciales que el síncope. Entonces es importante en el síncope saber si es se tiene que hacer una intervención rápida o si es por algo, por un reflejo, ¿no? Y sobre todo se tiene que descartar si es cardiogénico, porque eso es más frecuente, ¿no? O si es anciano, también tiene múltiples causas. eh, Porque tiene bastantes, los ancianos pueden estar tomando medicación y pueden tener, son propensos a caídas o estar deshidratados, ¿no? Porque no los cuidan bien, etcétera. Entonces en la anamnesis la aproximación es igual, antecedentes personales, antecedentes familiares y le pasó otra vez. Sobre todo en antecedentes familiares es preguntar si es que en la familia hay historial de muerte súbita, ¿no? O consumo de fármacos, si tiene síntomas asociados previos o después, ¿no? Como mareos, náuseas, palidez, visión borrosa, diaforesis, palpitaciones, dolor de pecho o angor. Y después, cuántos episodios ha tenido, si tuvo antes, si cuando tuvo el síncope tuvo un cambio de postura repentino, ¿no? Tipo estaba sentado y luego se paró y se desmayó. Movimientos de la cabeza, si tiene estrés emocional, si ocurrió durante la micción o defecación o estaba tosiendo y de pronto pum se desmayó, tuvo un síncope, o estuvo después del ejercicio, durante el ejercicio, si tuvo descontrol de esfínteris, ¿no? Etcétera. Entonces en el examen físico los signos vitales, se hace un examen cardiogénico y un examen neurológico y también se pide o se mide la presión eh, sentado y luego parado. Esto es para encontrar si hay hipotensión ortostática. ¿A qué se refiere esto? A que este es el ortostatismo. Ortostatismo. Esto es la caída de la tensión arterial sistólica más de 20 milímetros de mercurio o caída de la tensión arterial diastólica más de 10 milímetros de mercurio. O sea, primero se le toma la presión sentado, ¿no? Se mide ya, digamos que es 120/80. Pero se para y luego de 3 segundos se toma de nuevo la tensión y se ve que en la tensión arterial sistólica bajó a 100. No, a 90, digamos. No, perdón, caída. Sí, caída, ajá, bajó a 100. A 90. Entonces significa que cuando está sentado tiene más tensión que cuando está parado. A eso se le llama ortostatismo, ¿no? O también en la tensión arterial diastólica, ¿no? Si estuvo en 80 y se para y le toman de nuevo la tensión y está en 60 más de 10, ¿no? A veces hay un ortostatismo retardado que esta anomalía o esta diferencia se puede encontrar después de más de 3 segundos de bipedestación. Después se puede encontrar también pulsos irregulares, por ejemplo en estenosis aórtica, hay parvus tardus, porque esto es eh, una enfermedad estructural, ¿no? En enfermedades estructurales también puede haber síncope.
Estas son estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, isquémica, taponamiento cardíaco, mixoma auricular, disección aórtica, TEP o hipertensión pulmonar. Entonces también podemos encontrar todos los signos que para estas enfermedades estructurales, ¿no? Como pulsos irregulares, en la auscultación se pueden encontrar soplos arteriales, diastólicos, sistólicos, signos de insuficiencia cardíaca, ingurgitación yugular, edemas, ruido R3 o R4, crepitantes, estigmas de convulsiones, ¿no? Por ejemplo, en las crisis epilépticas hay mordedura de lengua o pérdida de esfínteres, descontrol de esfínteris, ¿no? Entonces esta sería un diferencial. Y después también hay diferentes exámenes que se pueden pedir, como el electrocardiograma, ¿no? Para verificar alguna anomalía cardiológica, y laboratorio, igual que en epilepsia, se pide glucosa, ionograma, biomarcadores cardíacos para saber si hay una isquemia, un IOM. Y acá no se pide ecodoppler de vasos de cuello, ni TAC, ni resonancia. Se puede pedir ecocardiograma y hay un test. Hay maniobras para generar síncope. Por ejemplo, la maniobra del TIL test, que es colocar al paciente en un ángulo de 70 a 60 grados. O sea, está horizontal, ¿no? De cúbito dorsal, y luego se lo para a 60 a 70 grados por 45 minutos. Y a los 20 segundos, para ver qué pasa, ¿no? Si es que se tiene un síncope. Después también hay un estudio de una maniobra de contracción en la que se le pide al paciente que cruce las piernas sentado o que esté en cuclillas, a ver si es que se desmayó. Entonces esas son las cosas básicas de síncope. La clasificación refleja ortostática y cardiogénica, los diferenciales, igual que eclipse, que epilepsia, que es diferenciales, ¿no? Y bueno, entonces la diferencia que se puede decir acá es que el tiempo, ¿no? En el tiempo, la diferencia está en los signos. ¿Y qué más? Diferencia tiempo, signos y... en la crisis epiléptica hay un hay un periodo posictial, no tiene aura. Pero en el síncope tampoco. Puede ser por causas cardiogénicas, que son las más frecuentes. En epilepsia tiene que ver con la hipersincronización del cerebro. Bueno, a ver, voy a ver qué puse acá. Bueno, ¿qué decía la diapo? Entonces, crisis epiléptica general, crisis de inicio generalizado, tónica clónica, la más frecuente, o grand mal, y síncope, ¿no? Duración o pérdida del conocimiento. En la 2 se pierde el conocimiento. Sí, pérdida brusca del conocimiento. En las dos. En las dos se pierde el conocimiento de forma brusca, pero el síncope dura segundos, y en la crisis generalizada solo hasta 90 minutos. No, 90 segundos, o sea, 1 minuto y medio. Ajá, 1 minuto y medio, y luego la etapa posictial dura hasta horas. Duración de los movimientos, 30 segundos, ¿no? Esta es la etapa clónica. Acá voy a poner clónica, porque hay una etapa tónica que dura 10 a 20 segundos, y esta es la etapa clónica. Movimientos de contracción y estiración. Estiración, digo, y relajación y contracción. Menos de 15 segundos en el síncope, si es que hay movimientos, ¿no? Porque esta puede durar, tiene que ser de menos
a 3 a 5 minutos. La pérdida de la conciencia, menos. Entonces, los movimientos duran poquito. Facies, claro, acá dije cuando vi crisis epiléptica había pérdida o disminución, había respiración leve, entonces esto puede causar cianosis y espuma en la boca. Esto es lo que se va a observar, ¿no?, en la cara del paciente. Y la fase de una persona en síncope va a estar pálida, ¿no? Si es cardiogénica, va a haber disminución de la irrigación, ¿no? Lo que va a llegar menos sangre al cerebro y esto va a causar un síncope, o por el ortostatismo o por reflejo vasovagal. Tiempo de recuperación de minutos a horas con síntomas. Esto es el posictal, ¿no? Y la recuperación en síncope es rápida y completa. Esa es la característica del síncope, que la recuperación es rápida y completa. Y dura segundos, y los movimientos son menos, y la fase solo es pálida. Y la mordedura de lengua, esta es a veces, era específico, pero poco sensible, y está rara vez, o sea, casi nunca. Entonces son las diferencias, ¿no?, entre el síncope y... Esto lo voy a copiar, ya no lo voy a apuntar para si no pierdo tiempo en escribir. Ahí está. Entonces, sigo con la pregunta. Esas son las diferencias. Tiempo. Después también está pérdida de conciencia, ¿no? Tipo de pérdida de conciencia, duración de los movimientos, facies, cianótica, espuma en la boca, tiempo de recuperación. Hay un periodo posictal, acá es rápida y completa. Y mordedura de lengua es común y acá es poco común. Síncope. A ver, entonces sigo con la pregunta. Ilio, paso a ilio. Ay, no. Ilio. Después que sigue, ilio llega a un caso clínico. Estas son preguntas que he sacado de las que han hecho en algún momento en mi cátedra. Ay, no, ¿qué hice? Perdón, ahí está. Voy a hacerlo esto más grandecito. Entonces, ilio. Tengo que saber todo, pero a ver qué dice acá. Definición, clasificación. Ilio simple, cuál es la clínica característica y qué tipos de trastornos ácido-base podrían verse con el ilio. Acá pasa algo. El ilio, lo que pasa con el ilio es que va a haber afectación del intestino. Recuerdo que va a haber un ilio mecánico y paralítico. El ilio mecánico puede ser por obstrucción, y lo que va a pasar es que va a haber movimiento, y un hilo mecánico puede desarrollarse a un hilo paralítico, ¿no? Porque tipo el intestino se va a cansar tanto de tratar de expulsar o de movilizar esa obstrucción, y que va a dañar sus paredes, va a causar edema, va a perder la capacidad de absorción, etcétera, y se vuelve en un hilo paralítico. Entonces el hilo paralítico es cuando ya no está moviéndose más, no hay movimientos peristálticos. Y un hilo paralítico lo podemos observar, por ejemplo, en una cirugía siempre va a haber un hilo paralítico. Después, cuando hay... a ver, pero vamos a verle el apunte. Así de forma rápida, porque quiero avanzar lo más que pueda. Así no desarrollo las 300.000 preguntas que tengo. Entonces hice hilio, acá está. Creo que no hice un resumen, solamente leí las diapos. Pero vamos a ver si hice un hilio. Ojalá, por favor. No hice. No hice un resumen. Estaría bueno que haga un resumen, pero ya no me da tiempo. Entonces, definición, acá tengo... Estas son las diapositivas del profe. No me acuerdo qué profesor era, pero están...
Entonces, definición, fisiopatología, fase inicial, eh, fase de estado, fase inicial y fase de estado. Luego, fase final, y se divide en hilo mecánico, mecánico simple, eh, clínica de mecánico simple, examen físico, luego mecánico el simple, y también puede haber mecánico por estrangulamiento, y luego hay estrangulamiento, suboclusión y después ileo paralítico. El ileo paralítico, peritonítico y no peritonítico, pseudoobstrucción corónica aguda, ileo espástico, estudios complementarios, diagnósticos por imagen. Claro, los diagnósticos por imagen de esto son radiológicos, no se usa contraste, ¿no? Y es básicamente ver las asas intestinales, cómo están. Por ejemplo, esto. Acá se ven las asas intestinales con un patrón como en monedas superpuestas, pila de monedas. Ah, no, acá esta es la imagen en escalera. Va a ser como una escalerita. La de pila de monedas, ¿cuál era? Hay una de collar de perlas, pila de monedas y ahí está. Los niveles hidroaéreos, ahí está. Niveles hidroaéreos era esto. Eh, Cuando hay derrame pulmonar no se forman los niveles hidroaéreos, se forma la línea de Damoceu-Ellis. Pero acá se forman hilos hidroaéreos en el hilio. Es porque hay acumulación de aire y gas próximas a la obstrucción. Después acá que hay en las flechas niveles hidroaéreos, nivel hidroaéreo. Y en el hilio paralítico regional, ¿esto qué sería? Asa centinela. Hilio paralítico general. El paciente tiene una trombosis mesentérica, dice. Ahí está. Esto, impresionante. Esto sería un hilio de colon. El colon está aumentado en tamaño. Acá se identifican las austras, ¿no? Porque esto está. Esto no es el colon, esto sería el intestino delgado. Y se ven como austras, pero el intestino delgado no tiene austras. Entonces por eso a esto se le dice que tiene una imagen de escalera. O sea, no son las austras, ¿no? Son fácil de diferenciar. Está el colon, está totalmente dilatado. Acá hay un cuadrito. Somos de los hallazgos radiológicos. Gas del intestino delgado, gas del intestino grueso. En el hilio paralítico regional no hay gas. Hay 2 a 3 asas dilatadas. En el hilio paralítico general sí hay gas. Múltiples asas dilatadas. En el hilio mecánico, en el intestino delgado no hay gas. Y hay múltiples asas dilatadas. Y en el hilio mecánico de intestino grueso hay mucho gas. Y gas de intestino delgado no, salvo la válvula ileocecal incontinente. Recuerdo que era mejor si en el intestino delgado, si hay un hilio, es mejor que haya una incontinencia de la válvula ileocecal, porque así no hay aumento de la presión en el colon y esto puede causar graves consecuencias. La regla del 369. Dilatación del intestino delgado mayor a 3 centímetros, dilatación del intestino grueso mayor a 6 centímetros, dilatación cecal mayor a 9 centímetros. ¿Qué es esto? Es una regla para ver dilatación del intestino delgado y grueso y cecal. Bueno, ok. Esta es para ver radiografías.
Entonces, esto se puede encontrar, si o sea, se pide una radiografía, ¿no? Rápida, y se puede más o menos identificar si hay un hilio. Y después se puede pedir una tomografía computarizada, ¿no? De abdomen. Bueno, acá dice que se puede usar contraste, pero está no recomendado en personas con insuficiencia renal. Entonces, a punto de transición, que es el sitio de la obstrucción, se puede identificar un punto de transición, se puede ver el vólvulo o asa ciega. Ah, el vólvulo es una cosa impresionante. ¿Dónde está el vólvulo? Acá creo que vi uno. Este es un estrangulamiento. Este es un asa. A la causa más común de hilio es por... O sea, hilio de obstrucción es por bridas. Bueno, acá hice un repaso así súper rápido de, de hilio. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta era definición, clasificación, hilio, acabo de poner lo que me acuerdo ya. Hilio mecánico, después este era hilio mecánico simple, no me acuerdo qué más, después el hilio paralítico. Como mi mente se resetea en 2 segundos. Hilio simple, ¿cuál es la clínica característica? Ahí está, hilio simple, ¿y qué tipos de trastorno ácido vaso? Es que para entender el hilio tenemos que entender la fisiopatología, la fisiología de qué está pasando, por qué. Ácido base. A ver, vamos a chequear si es que... A ver, no quería leer las diapos, pero creo que voy a tener que leerlas igual. Está. Entonces, el hilio se define. Acá dice, obstrucción intestinal, interrupción parcial o completa del tránsito intestinal. Obstrucción intestinal... No, eso es obstrucción intestinal. No es definición de hilio. Puede ser parcial o completa en el intestino del tránsito intestinal. Hilio es un síndrome provocado por la interrupción total del tránsito intestinal. Ok, ya está. Entonces el hilio se define como la obstrucción total. Es la obstrucción total de síndrome. A lo mejor pongo síndrome. Síndrome provocado por la obstrucción total del tránsito intestinal. Eso es hilio, luego provocado por la obstrucción total del tránsito intestinal. Obstrucción es parcial o total, pero el hilio es obstrucción total y puede ser hilio mecánico, hilio paralítico o adinámico o hilio espástico. Mecánico es una obstrucción de origen anatómica y adinámico paralítico por obstrucción del peristaltismo. Por inhibición, perdón, del peristaltismo, hilio dinámico o espástico, contracción extrema del intestino. Y obstipación es nula eliminación de gases y de materia fecal. Bueno, pero entonces es así. Se clasifica en mecánico, paralítico o adinámico. Y el hilio espástico. Dinámico o espástico. Dinámico o espástico. Ahí está. Entonces, así se clasifica. Ya. Entonces, una leída rápida.
¿Qué dice acá? Entonces, es un síndrome, lo resuelven los cirujanos, hilio dinámico o adinámico paralítico se resuelve clínicamente y el hilio espástico es poco frecuente o dinámico. Fisiopato tiene 3 fases, 1, 2, 3 fases. Espera, voy a hacer un resumen. Así me acuerdo. Entonces, fisiopato tiene fases inicial, fase de estado y fase final. ¿No? Fases. ¿Qué es eso? Bueno, está. Después, ¿por qué mis videos salen 3 horas cada uno? Se puede poner en 2. Mi voz suena mejor en por 2 que en normal, velocidad normal. Se recomienda aumentar la velocidad. Entonces, fase inicial, perdón, hay acumulación de gases. Bueno, ocurre la obstrucción, ¿no? Hay una obstrucción por parálisis o... Entonces hay una obstrucción total. Y luego de esa obstrucción total, lo que va a pasar es que se va a acumular gases, líquidos, en el intestino próximo a la lesión, ¿no? Entonces hay acumulación, gases y líquido, y luego va a haber distensión. Esto va a aumentar, ¿no?, la presión y va a causar una distensión en las paredes, ¿no?, cerca al lugar de lesión de las asas intestinales, y luego va a haber proliferación de flora. La flora va a proliferar, proliferar, flora, aumento de flora. Luego sigue la fase de estado. Bueno, acá dice que es las primeras 12 horas. Ay, me faltó el 2. 12 horas. Luego, fase de estado, hay un edema, ¿no? Se forma edema en las paredes, porque aumenta la presión, ¿no? Y como que aumenta también la permeabilidad, y luego hay pérdida de la capacidad. El edema, con el edema de la pared intestinal hay menos capacidad de reabsorción de líquidos. Entonces, menos capacidad de reabsorción. Es importante la capacidad de absorción de líquidos, sobre todo en el colon. Transsudación de líquido hacia la cavidad peritoneal, porque aumenta, ¿no?, la permeabilidad, por el aumento de flora. Entonces, trasudación a la cavidad peritoneal. Y luego hay secuestro de líquido en luz intestinal e hipovolemia. Ahí va a haber un secuestro de líquido. Claro, se va a dematizar tanto hacia la cavidad peritoneal como en la luz y en las paredes, ¿no? Luz intestinal, aumento del líquido en luz intestinal. Y va a haber hipovolemia. Entonces, una persona que tiene hilio va a presentar hipovolemia también. Y isquemia de la pared intestinal. Finalmente, isquemia. Esto es de la fase de estado. Isquemia. Después... ajá. Esto es en la parte donde está el... acá es donde se forma el tercer espacio. Ajá, por eso se genera hipovolemia, porque es como si hubiera
Edema, pues es edema. Edema. Tercer espacio. Aumenta mucho el líquido. En las asas, acumulación de líquido en las asas proximales de la lesión. Esto provoca hipovolemia y puede haber signos de isquemia en la pared intestinal. Esta isquemia. Después, el tercer espacio se da por acumulación de líquido dentro de la luz y se pierden los mecanismos de absorción de sodio y agua. Entonces acá puedo más o menos sacar qué pasa cuando con la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Era trastornos ácido-base. Trastornos ácido-base. Porque se disminuye la absorción de sodio y agua, ¿no? Y hay hipovolemia. Y agua. ¿Y qué pasa cuando hay disminución de sodio? ¿Cuál era la fórmula? El anión gap y toda la nota. Anión gap es igual a... Era sodio menos cloro más... no. Esto es así. Bicarbonato. CO3. Sí, así. Y este era más. Entonces, si esto baja... Va a bajar pues el anión gap. Entonces, ¿qué hay? Si bajo esto va a estar normal. Bueno, hay algo en el anión gap. Lo dejamos ahí. Voy a dejar esta idea ahí colgada. A ver qué se me ocurre. Tercer espacio se da por la acumulación de líquido dentro de la luz. Se pierde el mecanismo de absorción del sodio, agua. Mucosas secretan agua en vez de absorber. Es un ciclo que se repite por la succión. Si esto no se soluciona, la obstrucción sigue la acumulación de líquido y gas y se da la fase avanzada. Shock séptico, shock hipovolémico y síndrome compartimental abdominal. Shock séptico, hipovolémico y síndrome compartimental abdominal. Son tres cosas que pasan. Shock séptico, shock hipovolémico y ¿cómo era? Síndrome compartimental abdominal. Síndrome compartimental abdominal. Listo. Entonces, esto es lo que va a pasar en la parte inicial. Va a haber una acumulación, distensión y aumento de la flora. Acumulación de líquidos y ¿qué más era? Y sólidos, ¿no? Claro, porque puede haber una obstrucción y puede seguir comiendo la persona, qué sé yo. Pero sobre todo líquidos y gases. Líquidos y gases. Sólidos no, si es que come, ¿no? Distensión. Entonces parte de la sintomatología es distensión abdominal, ¿no? Distensión y aumento de la flora. Esto va a ocurrir dentro de las 12 horas. Luego en la fase de estado va a haber un edema, se va a generar el tercer espacio. El tercer espacio en donde va a haber sobre todo hipovolemia. Hipovolemia, disminución de la reabsorción de líquidos y todo. Va a haber una transudación tanto a nivel periférico, va a aumentar líquido en la luz intestinal y la reabsorción es, disminución de la reabsorción es porque no va a estar funcionando la pared porque va a estar llena de líquido y edema, ¿no? En la pared intestinal y todo esto va a causar isquemia, todo esto va a causar la parte final, la fase final que es shock séptico, shock hipovolémico y síndrome compartimental abdominal. Entonces, como se va a alterar la absorción de líquidos y sodio, va a haber un tema con... Todavía no sé si es alcidez o alcalosis. Yo creo que es alcalosis, porque esto es un catión y este es un anión. Y los aniones son ácidos.
O sea, porque contribuyen al pH y el pH... Bueno, ya vemos, ¿eh? Entonces, ¿qué dice? Si hay un shock séptico por acumulación de translocación de bacterias, claro, porque hay una proliferación de la flora y eh, hay aumento de la permeabilidad, ¿no?, de la pared. Bueno, el hilio mecánico, la clasificación era hilio mecánico, hilio peralítico, hilio dinámico. Bueno, voy a seguir en otro video